Como es de costumbre, las noches suelen regalar mejores fuselajes que el día. Por alguna feliz razón, las matemáticas nos favorecen a nosotros, los hombres. En El Salvador, un país preponderantemente femenino, por cada 87 hombres hay 100 damas. Así de fácil. Pocas son las cosas que se benefician tanto de la seguridad como lo es la vida nocturna. Lo hemos dicho en otros videos, El Salvador es un país increíblemente seguro y sus crepúsculos no son la excepción. A diferencia del día, al hacer elecciones cuidadas, se puede disfrutar de un entorno nocturno exento de lo convencional, privilegiando así una experiencia mucho más agradable y selecta. Disfrutar de las mieles de la vida nocturna en El Salvador no es exactamente prohibitivo, pero tampoco se puede catalogar como una opción económica. Para algunos, esta realidad puede representar un filtro afortunado y natural, delineando los espacios de manera que cada grupo social encuentre su lugar acorde. La zona rosa, situada en el municipio de San Benito, en San Salvador, emerge como el punto de partida ideal para iniciar la noche sin mayores restricciones ni pretextos. A estas horas, para desplazarte de un lado a otro, dependerás de un automóvil. Cuando te aparques frente a muchos de los bares y locales de modas, encontrarás alegres personajes que te pedirán una contribución obligatoria, un monto preestablecido por ellos mismos. Parece ser que los espacios públicos gratuitos no lo son tanto. No todos, pero sí muchos de los establecimientos nocturnos cobran una consumición mínima. En mi caso, esta nunca superó los $10. Un par de copas aquí y allá, aquel bar y aquel otro, salir en estas noches te insumirá no menos de $100. Pobrecitos de los ricachones. Tener un portafolio abultado puede llevar consigo bastantes penurias o algo por el estilo. En aquellos tiempos no tan gloriosos del tenebroso San Salvador, a las clases más acomodadas les resultaba una verdadera hazaña gozar de movilidad o la itinerancia en sus actividades nocturnas de la alta sociedad. Sus salidas estaban restringidas, solo podían acceder a fiestas privadas, determinados establecimientos exclusivos y, por supuesto, restaurantes con puertas cerradas al común de los mortales. Muchas veces estos locales ni siquiera tenían nombres o publicidad exterior. Su existencia se comunicaba entre conocidos. Incluso en menor medida, algunos de estos lugares y dinámicas persisten hoy día. Todo un hermetismo que les condiciona el ocio nocturno. Pobres los no pobres y cuánto tendrían que soportar los desafortunados ricos de antaño.
Las noches regalan una tregua al imponente clima salvadoreño. El país es un constante horno al vapor. La ausencia del astro rey genera una atmósfera que relaja a más de uno. Las noches salvadoreñas cargan con el clásico tinte musical centroamericano. Reggaetón, ritmos modernos, populares y estruendosos, por llamarlos de una forma agradable. Todo eso será un común denominador. La oferta de rock en vivo serán propuestas que no suelen ser abundantes por estas latitudes. Pero como siempre, el que busca encuentra, y las buenas compañías más la simpatía de los locales ayudarán a tolerar y digerir todo lo demás. Las vialidades en esta parte de la ciudad y por la noche se muestran mucho más tranquilas, desprovistas de los temerarios transportes públicos y sus intentos de burlar la muerte y romper la barrera del sonido. Gracias por llegar hasta aquí. Si te gustó el video, que espero que así sea, recuerda regalarnos un like y suscribirte. Nosotros nos estamos viendo en este contenido que te dejo por aquí o en muy pocos días en un próximo video. Y sobre todas las cosas, pórtate bien. Mira cuántos cambios positivos experimenta El Salvador tan solo por encaminarse en buenos pasos. Chao.